Señoras y señores televidentes del canal de la Universidad de Concepción, estamos dando inicio a un nuevo programa de Conversando América Latina. En esta oportunidad vamos a dialogar acerca del desarrollo y la diversidad cultural en nuestra región. Y para aquello tenemos dos invitados a los cuales voy a presentar. En primer lugar, a don Eduardo Letelier, él es economista y académico de la Universidad Católica del Maule. Eduardo, gracias por estar acá. Gracias. Y a Paula Fuentealba, que ella es antropóloga y magístra en estudios socioambientales de Flaxo, Ecuador. Paula, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, para entrar de lleno a la temática, lo primero que quisiera preguntarles es que pudieran, desde sus visiones, sus especialidades, ¿cómo se han acercado ustedes a la temática, ¿no es cierto?, del desarrollo, de la diversidad, del tema de la cultura en América Latina? En tu caso, Eduardo, ¿cómo ha sido? Hay una historia... Tus derroteros. Una historia larga al respecto. Yo egresé el año 94 de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y ya venía desarrollando toda una línea de trabajo en economía ambiental y de recursos naturales, particularmente con evaluaciones que encargaban a la Universidad de Chile de algunos programas de desarrollo rural, desarrollo agrícola en particular, a los cuales me tocaba participar acá en el sur de Chile, digamos. Y producto de esas vinculaciones estuve trabajando entre el año 94 y el 97 en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en la unidad de estudios. Terminé trabajando en la CONADI cuando estaba recién creándose. Y claro, yo era el único ingeniero que había, digamos, en toda la corporación. La mayoría de la gente eran antropólogos, sociólogos, gente del área de las ciencias sociales vinculadas a esas temáticas, ¿no? Entonces, empezó todo un esfuerzo de parte mía de poder entender justamente que más allá del rol público vinculado al manejo de ciertos programas de inversión, ¿no es cierto?, a ciertos trabajos, digamos, del punto de vista de los presupuestos institucionales, en fin, había otra dimensión que tenía que ver justamente con los pueblos originarios, ¿no es cierto?, con los cuales tenía que dialogar, entender, ¿no es cierto? Y por ahí empezó un derrotero largo, ¿no?, por estos temas de conectar este campo de debate, desarrollo, diversidad cultural. Okay. Sí. ¿Y en tu caso, Paula, cómo ha sido? Bueno, yo soy desde la antropología mucho más cercano a aproximarse a la diversidad cultural y también desde que egresé en adelante me vinculé en distintas iniciativas, sean proyectos o estudios donde mi rol en algunas ocasiones, incluso en contextos donde habían ingenieros u otro tipo de disciplinas que se podrían catalogar en ciencias más duras, era relevar que existen particularidades locales que, por ejemplo, si lo tomamos como el tema del desarrollo, que hay iniciativas de desarrollo que se tratan de instaurar en espacios locales, pero que finalmente a veces no tienen quizás la pertinencia necesaria. Entonces, ahí mi rol podía ser de relevar que hay un saber ahí, hay una forma de vida, hay situaciones socioeconómicas, culturales, de toda índole que es necesario relevar y registrar para que otras personas, otras disciplinas que también van a estar desempeñándose en ese territorio puedan también considerarlas a la hora de planificar, proyectar y relacionarse con ellas también. Ya. ¿Y este paso por Flaxo, Ecuador, cómo se da? Se da en una inquietud de nutrir más la mirada social, sociocultural, con los componentes ambientales, considerando que como seres humanos estamos en directa relación con la naturaleza y de esa manera nosotros construimos territorio y construimos diversidad también a través de ese vínculo que debería ser muy apegado entre los entornos naturales que construimos y que transformamos. Entonces, a partir de eso, desde ese programa me permitió nutrir esto de que existe diversidad, también porque existen diversidad de territorios, porque existen diversidad de formas, de culturas que se relacionan con los entornos naturales. Y que un territorio que está más vinculado quizás a espacios costeros no va a ser igual en sus dinámicas locales, en formas de relacionarse tanto entre personas como con los ecosistemas, que en un lugar que puede ser, por ejemplo, en cordillera o en
temas en zonas insulares. Entonces, es destacar también que existe esta particularidad, esta diversidad cultural, producto de la relación con la naturaleza. Ok. Ahora, cuando hablamos de desarrollo, de diversidad, ¿qué estamos entendiendo? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, la palabra desarrollo tiene un largo trayecto y de alguna manera en los últimos años hay una suerte de polisemia, ¿no es cierto?, relacionada con esta noción, que yo diría que hasta los años 60 era como sinónimo de aplicación de conocimiento científico-tecnológico, ¿no es cierto?, al ámbito, digamos, de la producción y procesos de industrialización y urbanización, digamos. Ese era como el sentido común. De hecho, la gente todavía en algunas reuniones hablan de empresas con chimenea, ¿no? Y a algunos les choca esa expresión de empresas con chimenea porque hoy día tiene un sentido distinto, ¿no? Claro. No pujante, sino contaminante, digamos. Entonces yo diría que esa transformación de sentido es uno de los elementos problemáticos hoy día cuando hablamos de desarrollo, porque ya la noción de industrialización no necesariamente está vinculada, ¿no es cierto?, a la noción de bienestar, digamos. Hay una suerte de, ¿no es cierto?, de confrontación hoy día de perspectivas, ¿no? Una gran crítica, ¿no es cierto?, que viene por el ámbito de la sustentabilidad justamente de esa industrialización, del punto de vista de tanto del uso de combustibles fósiles, ¿no es cierto?, como los impactos, ¿no?, en el ámbito, digamos, de la ecosfera, ¿no? Hoy día estamos experimentando los efectos del cambio climático. Tenemos también un cuestionamiento respecto a esta noción de industrialización y crecimiento versus equidad, ¿no es cierto?, equidad, y últimamente, con mucha fuerza desde los años 90, ¿no es cierto?, el diseño de los pueblos indígenas según Naciones Unidas, emerge, ¿no es cierto?, esta discusión sobre si necesariamente bienestar, ¿no es cierto?, va de la mano, o en qué medida va de la mano, ¿no es cierto?, con la noción de disponibilidad, ¿no es cierto?, de bienes materiales per cápita, digamos, PIB per cápita, por recordarlo de alguna manera. ¿Y tu mirada ahí es más positiva, más negativa, más crítica? Yo creo que hoy día estamos en una situación donde hay que ponerle apellido, hay que darle contenido a la noción de desarrollo, porque claramente hoy día podemos tener crecimiento económico y la gente puede perfectamente no sentirlo, en términos de que se concentra en un grupo muy reducido de la población, ¿no? El 1% que concentra el 50% de la riqueza global, ¿no es cierto? Es un dato que ya todo el mundo lo maneja, ¿no? Por otro lado, tenemos que además de la disyuntiva entre crecimiento y equidad o eficiencia y equidad, emerge el problema de la escala, es decir, qué tan grande, ¿no es cierto?, puede ser la economía en relación a las propias capacidades del ecosistema de sustentar esa actividad económica. Entonces el problema de la escala se cruza, ¿no es cierto?, con el problema de la eficiencia y la equidad y genera entonces un campo mucho más complejo de salidas, ¿no? O sea, ya no es simplemente en términos de, si queremos colocarlo en términos políticos, ya los ejes izquierda-derecha se cruzan con otro eje, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta dimensión de lo ecológico, ¿no? Y donde otras culturas entran a tallar también. Yo me acuerdo claramente que hasta los años 90, principios de los 90, cuando aparecían las reivindicaciones del pueblo mapuche en televisión, eran tratados como grupos de ultraizquierda, digamos, porque no había capacidad de entender, de situar estas coordenadas en otras que no fueran, digamos, de esta disyuntiva, ¿no es cierto?, entre eficiencia y equidad. Y en tu caso, Paula, el concepto de desarrollo, ¿cómo lo entiendes y la diversidad también? Desarrollo, bueno, un poco mencionaba Eduardo, esto viene de una tradición ya bastante antigua y donde todo esto posguerra, Segunda Guerra Mundial, surge como concepto que era paraguas para todo, que después con distintos apellidos iba dotando de ciertos contenidos a las políticas que se iban aplicando. Casi que se pensaba unilateralmente desde primer mundo a tercer mundo. Entonces, sí tiene y ha tenido a lo largo de la historia un fuerte sesgo de, podríamos decir, eurocéntrico, porque venía muy desde Europa, muy etnocéntrico, porque también tiende a homogenizar. O sea, es de promover una forma de vida y de relacionarse con la vida, en el fondo, que es única y que es más deseable para que otros y otras se puedan desarrollar ahí. También es androcéntrico porque muchas veces hay muchos estudios donde las iniciativas de desarrollo que se instauran en los espacios locales, en especial en países del tercer mundo, también ha pasado en Chile como con políticas agrarias a veces que no van centrados, no se concentran en entender cómo es la complejidad familiar, por ejemplo, cuando a veces las mujeres son las jefas de hogar o las que pueden quizás
vincularse mejor a estos proyectos, pero finalmente se centran en los hombres. Entonces esto hace también que fallen las iniciativas de desarrollo. También es muy centrado en las personas y no en los ecosistemas, ha sido. Y en eso también hemos visto innumerables casos donde las políticas extractivas no consideran la capacidad regenerativa de los ecosistemas al momento de instaurarse. Ahora me quiero quedar contigo, el interés por estos temas, tú que tienes este vínculo con Flaxo Ecuador, de tu experiencia, ¿cómo es el interés en Chile y cómo fue tu experiencia allá en Ecuador? ¿Efectivamente hay un interés por los temas? ¿Se está trabajando en aquello? ¿O todavía está en una perspectiva muy marginal e incipiente? Por lo menos desde Flaxo y desde la academia en Ecuador, que es bastante diversa Flaxo, entonces ahí uno puede encontrar distintos académicos y académicas de distintas áreas y también de países. Sí ha habido bastante trabajo desde la academia en algún momento, en especial cuando hubo el cambio constitucional. Entonces en esa convocatoria, distintos, no solamente académicos, sino que también el mundo social organizado, desde tanto pueblos indígenas como la ciudadanía, grupos de consumidores, en fin, fueron nutriendo con contenidos el proceso constitucional. Entonces, distintas líneas que hoy en día son como las ideas fuerza, tiene que ver con esa discusión que surge también desde las bases, y es porque las bases estaban ahí también presionando. Y la academia, no solamente desde Flaxo, sino que otras personas que también estaban vinculadas al gobierno, también a movimientos sociales y participando también en las universidades, dotando también de los contenidos más teóricos que podían servir como de paraguas y fundamento para poder nutrir esa constitución que ya es otra cosa cómo se materializa en la práctica, pero de lectura es muy, muy bonita y tiene componentes que son súper importantes, que se podrían quizás destacar y poder trabajar más minuciosamente. Y Eduardo, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay un interés realmente, tu experiencia, o todavía crees que estamos al debe en estas temáticas? En Chile. Sí, no, sin duda. En Chile yo creo que recién estamos comprendiendo, digamos, la noción de culturas diferenciadas, la idea de que distintos pueblos o grupos humanos tienen aproximaciones al territorio, ¿no es cierto?, que son distintas, ¿no? Y que por lo tanto la noción de bienestar no puede ser reducible simplemente a esta idea de disponibilidad, ¿no es cierto?, per cápita de ciertos ingresos. Es una cuestión, todavía seguimos en las políticas públicas anclados, por ejemplo, en la noción de pobreza vinculada a una canasta básica de alimentos, aunque se han hecho algunos esfuerzos, ¿no es cierto?, de ampliar un poquito esto y hablar de pobreza multidimensional, pero aún seguimos dentro de esa matriz cultural, digamos, y eso tiene implicancia desde el punto de vista de los mismos proyectos de modernización que se impulsan, digamos, los mismos impactos que generan, ¿no es cierto?, y cómo finalmente las comunidades finalmente hacen evaluaciones y dicen, bueno, aquí hemos ganado todas estas cosas, pero también hemos perdido una cantidad de cosas que no aparecen en ninguna parte, ¿no?, desde el punto de vista de la misma relación con el territorio, ¿no? Y lo incipiente o todavía las deudas que hay, ¿tú lo atribuyes a una falta de políticas de parte del Estado, la academia que poco se involucra en esto, la poca recepción de las comunidades o las suspicacias, las dudas de las comunidades cuando va la gente a la academia? ¿Cuáles serían los factores, crees tú, que repercuten en esto? Sí, hay de todo eso. Por ejemplo, lo primero es que efectivamente tenemos un sistema político altamente centralizado y que todavía tiene bastantes elementos de autoritarismo, ¿ya? Y eso sin duda que repercute en la posibilidad de tener un diálogo horizontal en el espacio local respecto a lo que cada uno está entendiendo por bienestar, por desarrollo, ¿no es cierto?, y poder efectivamente construir acuerdos sustantivos desde el espacio local, digamos. Esa es una primera cosa importantísima. O sea, sin descentralización es muy difícil porque desde Santiago ni siquiera pueden lidiar con la actual matriz conceptual de desarrollo, menos con una cosa más compleja como esta. Y la segunda cuestión tiene que ver justamente con las propias universidades sometidas justamente a lógicas de autofinanciamiento, ¿ya? En clave de que todo este tipo de procesos, digamos, requieren un diálogo relativamente permanente, ¿no es cierto?, un trabajo sistemático de diálogo de ¿cómo se llama?, entre actores locales, academia, en fin. Claro, sustraída por todas estas dinámicas de autofinanciamiento y de productividad espuria, yo digo, en términos de estar publicando por publicar, ¿no es cierto?, para poder cumplir índices, en fin. Correcto. Claro, es poco lo que puede hacer en el sentido
un espacio académico que está sometido a esas coacciones, ¿no? ¿Tú coincides con el diagnóstico? Coincido Sí. bastante, porque por lo menos la academia está muy metida en estas métricas pero que también llevan a los académicos y académicas a estar en una dinámica muy individualista, muy hacia adentro, pero muy poco con esa mirada hacia afuera, que no logran, si yo hablo de ciencias sociales en especial, pero no solamente la única área, no logran transmitir que los conocimientos que están adquiriendo tienen que tener una aplicación y no una aplicación que es unilateral. O sea, por ejemplo, el desarrollo, también hay otros autores que dicen que no es un proceso unilateral, sino que es negociado, porque hay actores locales que tienen agencia, que tienen formas de vida diferentes y formas de pensamiento y están pensando sus desarrollos. O sea, hay diversidad de formas de concebir y conceptualizar los desarrollos. Entonces, eso no se está viendo quizás en las mallas curriculares como para tener este sentido de aplicado, de acercamiento a los espacios locales, en especial quizás en ciencias que son mucho más rigurosas en esto de estar en un laboratorio, pero esto también, no sé, están vinculados con gente. O sea, hay que estar siempre en diálogo con los saberes de otros para poder comprender esa complejidad y planificar quizás iniciativas para los territorios que tengan mayor pertinencia. No solamente con las personas, sino que también con los ecosistemas, que al final eso es lo que hoy en día está muy al debe. Claro. Y ahora, la experiencia de ustedes en terreno, en la práctica, tú hablaste de tu paso por la CONADI. ¿Cuál es la mirada de las comunidades respecto a esto? ¿Es de mucha duda, de mucha pregunta, de mucha desconfianza? ¿Cómo es tu experiencia? De partida yo creo que hay una primera situación ya instalada, ¿no? Que tiene que ver con un par de décadas de un trabajo asistencial y clientelista por parte del Estado, que genera obviamente ya una primera barrera, ¿no? Porque ya como que hay una manera de relacionarse, ¿ah? Sobre la cual cuesta mucho, digamos, poder sustraerse, ¿no? Entonces, significa que el modo de vinculación ya no es fácil en la primera entrada, ¿no? Lo segundo es que, por lo mismo, ¿no? Esta disposición en términos de qué me traen, ¿ah? Cómo yo gano ahí, es como antagonista justamente de la posibilidad de construir una discusión sobre un nosotros, ¿no? Sobre un espacio, digamos, comunitario o de ciudad o de comuna, digamos. Entonces, es una primera gran tensión, digamos, al momento de poder generar procesos de debate. Y en ese sentido, valoro mucho justamente la emergencia de movimientos sociales que surgen justamente de llevar al espacio público, ¿no es cierto?, ciertas problemáticas de la vida cotidiana y que sobre esa base posibilitan justamente establecer esta conversación, este diálogo sobre la idea de un desarrollo a escala humana, un desarrollo local, sustentable, en fin, con apellido, ¿no? Sí. Que de alguna manera van más allá de la lógica inmediatista, ¿no es cierto?, a la cual la mayoría de las organizaciones hoy día están condicionadas, ¿no? Por 2 décadas de estas prácticas de gobernabilidad, clientelismo y asistencialidad, ¿no? ¿Y en tu caso? Concuerdo bastante con Eduardo, porque esas lógicas que se han venido acarreando no solamente en CONADI, sino que en la mayoría de los programas de política social en Chile, no se ha logrado desarraigar eso de que qué me trae, pero qué me trae en algo físico. Ni siquiera es algo de... Pueden haber un montón de capacitaciones o tratar de instalar ciertas capacidades en las personas, pero eso no es valorado porque también se le pone muy poco énfasis. Entonces, también esta planificación cortoplacista que tienen las políticas sociales, donde no hay procesos de diagnóstico bien acuciosos y tampoco hay seguimiento a las iniciativas para ver en realidad qué está pasando en esas localidades, si realmente esas políticas están teniendo impacto o si necesitamos darle un vuelco que tiene que ver con características regionales, comunales, porque lo que se planifica en Santiago no tiene ninguna pertinencia con las distintas localidades. Bien, estamos conversando con Eduardo Letelier y Paula Fuentealba acerca de desarrollo y diversidad cultural en América Latina. Vamos a hacer la primera pausa y seguimos conversando acá sobre América Latina.
Estamos de regreso en Conversando América Latina y quisiera consultarles acerca de cómo lo ven ustedes, de cómo ha permeado o qué tan importante es el sistema, el modelo neoliberal respecto al tema del desarrollo, cómo se ve el tema del desarrollo y la diversidad. Desde las cosas más concretas de la vida cotidiana hasta en el lenguaje mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú, Eduardo, esto? Bueno, yo creo que estamos en Chile respirando neoliberalismo culturalmente hablando, digamos. No nos damos cuenta. Solamente cuando tenemos la posibilidad de interactuar con gente que está fuera del país, ¿no es cierto? O que vive en otro tipo de espacio cultural, uno se da cuenta hasta qué punto eso está presente, ¿no? Está presente en las actitudes cotidianas, ¿no? Hasta en el hecho de que en reuniones determinadas la gente se pelea por el café, ¿no es cierto? Y las galletas, ¿ah? Y no tiene consideración por lo otro. En términos más amplios, yo diría que hay que entender la perspectiva neoliberal desde la primacía del mercado, justamente en la organización de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y eso uno empieza a mirar esa expresión y se da cuenta que casi todas las políticas públicas tienen como fundamento esa premisa, ¿no? El hecho, por ejemplo, de competir en un fondo concursable, ¿no es cierto? ¿Ah? Competir con otras organizaciones por un fondo concursable. En vez de colaborar, ¿no es cierto? Se compite. El hecho mismo de que, bueno, las lógicas de subsidio a la demanda en la educación, por ejemplo, está presente ahí. Está presente también en la propia acción de fomento del Estado, ¿no? Esta idea de que el Estado simplemente interviene en aquellos espacios donde el mercado presenta, comillas, ciertas fallas, ¿no? La idea del Estado subsidiario. Estado subsidiario, absolutamente. Y eso uno lo ve, por ejemplo, mirando acá la provincia de Arauco, ¿no? Sí, es un buen... Claro, ahí uno ve, son décadas, ¿no es cierto?, de planes especiales, pero ¿de qué se tratan los planes especiales, ¿no? Cuando uno mira el tema de fomento. Bueno, se trata de poner, ¿no es cierto?, algún tipo de, ¿no es cierto?, de subsidio, ¿no? Ya, que de alguna manera resuelva los riesgos de innovación, ¿no es cierto?, que resuelva algunos temas de externalidades o de bienes públicos, que son las clásicas argumentos, digamos, ¿cómo se llama?, de las lógicas, ¿no es cierto?, subsidiarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que recién, estamos hablando de hace una década, ¿no es cierto?, empezamos a ver la conveniencia, la posibilidad, ¿no es cierto?, de articular procesos territoriales con los actores en torno a algunos ejes de desarrollo local, a hacer alguna experiencia en clave, ¿no es cierto?, de programas estratégicos regionales o subregionales, ¿no?, en clave de concertación de actores, digamos. Pero aún así, es como tabú en Chile, ¿no es cierto?, que en el tema de fomento específicamente el Estado intervenga y defina dónde va a invertir, qué sectores, ¿no es cierto?, pretende desarrollar y cómo se llama, y que altere la distribución del ingreso, obviamente. Sí. Al parecer lo que interesa hoy día es la innovación, el emprendimiento, la competitividad. Eso parece que son los conceptos que están en boga. Antes de pasar a Paula, tú hablaste de la provincia de Arauco, ¿no es cierto?, que yo en algunas ocasiones la he catalogado como el patio trasero del Biobío. Cuando se ha hablado en los últimos años de esta zona de rezago, ¿qué se quiere decir con aquello? ¿A qué se alude o qué se quiere apuntar? Interesante ese punto. Sí, hace unos días estuve en la presentación de una tesis de magíster de un estudiante del magíster de Desarrollo Social de la Universidad de Concepción. Y él justamente se había hecho la misma pregunta. Y llegó a la conclusión de que no había una definición, ¿no es cierto?, de qué se entendía por rezago. Sí había una cuestión muy interesante de su reflexión, y era que en la concepción del rezago desaparecía la industria forestal. O sea, era un problema de los que no... Era un problema de brechas. En la medida que estaba concebido como un problema de brechas, no se veía como un problema estructural. O sea, no se ve, por ejemplo, la relación entre ciertas políticas de precios de madera cerrada, ¿no es cierto?, y la situación de los aserraderos de la provincia, o ciertas políticas de tarificación de transporte de la industria forestal y el problema de los transportistas de la provincia, o cierta situación, digamos, de los salarios, digamos, de los trabajadores de la provincia y las políticas salariales de la empresa. O sea, como que el problema del rezago no es un problema del territorio, es un problema de los actores que tienen brecha respecto a un cierto estándar que alguien define, ¿no es cierto?,
Y en el fondo tiene que ver, en definitiva, con que no se han sabido subir al carro de la globalización y los mercados globales. ¿Te fijas? Entonces, es una manera como de trasladar la responsabilidad, ¿no es cierto?, a los propios sujetos, ¿no? Sí, correcto. Eso. Y en tu caso, Paula, ¿cómo ves el impacto del neoliberalismo en lo que estamos hablando? Hoy en día estamos en la oleada del emprendimiento de hace bastantes años. Todo el mundo tiene que ser emprendedor. Entonces las políticas, sea como, no sé si vemos en CONADI, las políticas indígenas, fomentemos a que la gente salga de la pobreza a través de ciertos programas para que les financiemos algún negocio, algún emprendimiento con pertinencia cultural. Entonces ahí es donde empieza a surgir esto de, claro, lo vinculamos con la diversidad cultural, pero poniendo como algunos íconos que son muy vacíos. Entonces, al final, CONADI empieza a ser una forma de desarrollar políticas sociales, pero que falta mayor contenido en torno a lo de los pueblos originarios mismos. Y lo mismo en cultura, por ejemplo, de que también estamos en esto de que todos tienen que ser emprendedores culturales, casi que hoy en día es como el marketing cultural y procesos de patrimonialización donde a las mismas comunidades locales donde están esos saberes albergados y que se van revitalizando a lo largo del tiempo, se ven cada vez más despojados de los mismos territorios donde realizan sus prácticas, no sé, la producción de vino cercada por plantaciones de pino y eucalipto y llegando viñas grandes a comprarles a precio de huevo la producción de uva para poder sacar vinos ancestrales, pero que donde las comunidades locales están despojadas de las propias materias primas con las que ellas se han relacionado toda su vida. Entonces, claro, relevemos los tesoros humanos vivos, relevemos acá los que son patrimonio cultural y material, pero falta mayor discusión de que en realidad hay políticas de Estado y por dejar pasar a los mercados para despojar a la gente de los mismos territorios donde están viviendo. Entonces, esa parte es como que se invisibiliza a través de este tipo de políticas y se trata de levantar que todos podemos entrar en esta forma de desarrollarnos, todos podemos llegar a ganar un sueldo bastante bien si somos emprendedores y si nosotros casi que tenemos autoempleo. Sí. Bueno, nos van quedando 1 o 2 minutos. Me gustaría pedirles si pueden recomendar alguna literatura, algunos trabajos, algunos autores para quienes nos están viendo y quieren adentrarse en estos temas que hemos estado conversando. Eduardo, ¿qué recomendarías tú? A mí, sobre todo que estamos leyendo hoy día, todos los días titulares, digamos, de cómo avanzan, ¿no es cierto?, avanzan posiciones fascistas a nivel internacional o neofascistas, ¿no? Es interesante leer Karl Polanyi, La Gran Transformación, es un libro que narra justamente los procesos que desencadenan la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y son sorprendentemente similares a lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Yo recomendaría ese libro, digamos, para poder situar coordenadas, ¿no? ¿Paula? Sobre desarrollo en especial, que me gusta mucho un autor que se llama Norman Long, que es un autor de sociología del desarrollo, que tiene un libro que se llama a sí mismo, que era su tesis de doctorado, si no me equivoco, donde a través de distintos casos y además teorizando un poco, habla sobre esto de que el desarrollo es negociado y profundiza en la agencia de los actores y de que los actores cómo van negociando y transformando también los conceptos de desarrollo que muchas veces tienden a ser unilaterales, pero en el camino van tomando otra forma. Gracias por estar en el programa, Paula. Gracias Eduardo, a ti por la invitación. Bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad acá en Conversando América Latina por las pantallas de TVU. Muchas gracias.